he sentido predicar este tema, conversar de este tema, por mi experiencia personal. Y muy lejos de lo que nos dice allí Proverbios. Capítulo 3, versículos 7 y 8, donde nos señala de que no nos hagamos sabios de nuestra propia opinión. Como digo, he querido conversar de este tema que es bastante complicado, por decirlo menos, pero lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Señor Jesús, en esta hora, Padre Celestial, comprendiendo de que no soy un predicador de alguna iglesia, pero he sentido este último tiempo la necesidad de escudriñar y con tu ayuda entender un poco más de las Escrituras. Entiendo que es un ejercicio que debemos desarrollar todos los días. Permita usted, como Salomón en su oportunidad le pidió, no riquezas, sino que sabiduría espiritual, usted me dé la oportunidad en esta hora para conversar de este tema. Como dice allí Proverbio, no con el deseo de hacerme sabio en mi propia prudencia, sino el exteriorizar un sentimiento y un pensamiento que posiblemente pueda de alguna forma ser comprendido por algún hermano. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a conversar sobre el matrimonio, el divorcio y el nuevo matrimonio. ¿Qué nos enseña la Biblia al respecto? Algunos hermanos que se ocupan de la lectura de las Sagradas Escrituras dicen que la Biblia no permite el divorcio, y menos el nuevo matrimonio. Otros señalan que la Biblia permite el divorcio, bajo ciertas circunstancias, pero no el nuevo matrimonio. Y otros dicen que sí, que el divorcio se justifica, y también la posibilidad de un nuevo matrimonio. Entonces nuestra pregunta es, ¿qué dirán las Sagradas Escrituras respecto a este tema? Obviamente que es un tema complejo y difícil de tratar por la multiplicidad de casos. Naturalmente que ninguno es igual a otro. Y creo que el más fácil y el más comprensible a nuestra mente lo encontramos en Romanos capítulo 7, versículo 2. Dice lo siguiente: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Creo que a la luz de lo leído, no hay mucho de que opinar al respecto. En este caso no hay problema. Si esta dama queda en esa condición y ella siente el deseo de formar otro hogar, nuevamente que está libre para hacerlo. En este caso no hay problema. Pero vamos a abordar otros casos que son más complejos. Centrémonos en lo que nos señalan
cuando hay divorcio, cuando ha sucedido de que lamentablemente se tiene que llegar a esa etapa de un divorcio. Veamos qué nos dice Mateos. En Mateos capítulo 19, versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Debo hacer aquí un paréntesis, estimados. En realidad, para Jesús es de suma importancia el matrimonio, de tal forma de que Él nunca iba a estar de acuerdo de que una pareja, de que un matrimonio se separara, bajo ninguna circunstancia. Pero aquí vamos a ver este capítulo que la verdad que ha traído mucho contubernio, como me lo señaló un pastor en una oportunidad. Este capítulo es clave para las interrogantes que tenemos respecto al tema. Debo reconocer que yo en un principio también tenía muchas dudas y jamás he sido partidario del tema que estamos conversando respecto al divorcio. Siempre he dicho, el matrimonio es para toda la vida. Lo que Dios une, no lo separe el hombre. Pero también debo decir que hay casos y casos. Y veamos en esta oportunidad. Vemos como aquí los fariseos vinieron a Jesús tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? En esos tiempos se decía que el hombre repudiaba a la mujer por cualquier causa, porque encontraba que habían algunas situaciones, pero Moisés lo autorizó en aquellos años. Y por eso que los fariseos, que siempre estuvieron atentos de cómo hacer caer a Jesús, le dice que por qué entonces Moisés en aquellos tiempos lo autorizó. Aquí tenemos que tener cuidado, porque cuando se lee la Escritura y explicamos algún texto, debemos entenderlo dentro de un contexto, porque de lo contrario cometemos pretextos. Generalmente cuando no se lee un texto dentro de su contexto, caemos en pretexto. Aquí Jesús responde respecto a la pregunta. Eso quisiera que lo entendieran. Él responde respecto a esa pregunta. Porque muchas veces escuchamos decir que por qué Jesús está hablando aquí respecto a esta causa en circunstancia y no habla del matrimonio, porque el texto no es del matrimonio. El texto es: Jesús enseña sobre el divorcio. Entonces, cuando hay un divorcio y no existen causas, no es un nuevo matrimonio. Eso es un adulterio.
Y recordemos nosotros, sin alejarnos del tema principal, que ese fue uno de los motivos por la cual Herodes mandó a la cárcel a Juan el Bautista. Recordemos, porque Juan el Bautista estaba casado con, podríamos decir, con una cuñada. Y le dijo de que estaba en adulterio. Y la mujer después maquinó todo para que le cortaran la cabeza. Entonces, hablar de estos casos es delicado, ya que hay muchos juicios que se dan por la Sagrada Escritura, no por nosotros. Cuando en una iglesia se permite divorcio sin una causal, que veremos más adelante, es complicado, ya que incluso esto puede causar división entre hermanos, y empiezan las críticas de que ese matrimonio no puede estar en una iglesia porque está en adulterio. Y yo aquí quisiera aclararlo en el sentido de que la iglesia, con su juicio espiritual, con el conocimiento de la autoridad, que tiene la autoridad, debieran estudiar estos casos, debieran estudiar casos por casos. Porque hay situaciones y situaciones. Estos casos deberían tratarse con la disciplina, el respeto y la reserva que permite. Ahora, en el caso de que un varón haya destruido su matrimonio por causa de la fornicación, o la mujer lo haya destruido por la causa de fornicación, y tal como lo dice Pablo en Corintios, y si se arrepiente, tiene que tratar de reconquistarse, vale decir, reconquistar a la mujer, o viceversa, tratar de restaurar su matrimonio, o se quede solo, sin casarse. Ahora veamos en otros casos, de los cuales hay muchos en las iglesias. ¿Qué sucede, por ejemplo, con aquel que fue víctima? En el cual uno de ellos rompió el pacto que hizo ante Dios. Vale decir, se separó, tanto la mujer como el hombre, fornicó y se casa con otra persona. ¿Qué pasa en ese caso? Y es aquí donde yo hago hincapié de que las autoridades de una iglesia debemos ayudar a esa víctima y no condenarla más al sufrimiento de llevar una carga tan pesada, de haber sido abandonada, la otra persona de haber fornicado, e inclusive de haberse casado con otra persona. ¿Qué sucede con el sufrimiento de este hombre o de esta mujer? Que nunca se quiso apartar del Señor,
y que ahora tiene que llevar el peso, el karma, siendo enjuiciada por muchos de sus hermanos y obviamente sin ninguna función dentro de una iglesia, porque es separado, es separada. Entonces, ¿qué nos dice Jesús ahora respecto a esto? Leamos cuando los fariseos le dicen, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Que fue el tema que tratamos. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Más al principio no fue así. Y veamos aquí el capítulo 9 que realmente es el que nos da claridad en esto. Y yo os digo, vale decir Jesús lo dice, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adúltera. Y el que se casa con la repudiada adúltera. Cualquiera que lee este texto puede a lo mejor buscar, como decían antes, pretextos. Porque ya le decía, el matrimonio es una institución sagrada, ¿ya? Y nosotros como personas muchas veces no escudriñamos bien las Escrituras. Y yo fui donde un pastor, que no lo voy a nombrar, en todo caso su respuesta no estaba muy ajena a lo que realmente yo entendía. Le dije, ve pastor, una consulta respecto al divorcio. ¿Por qué no se predica esto en las iglesias? Siempre se dice el adulterio, la fornicación, es castigada por Dios. Pero ¿por qué no le hablamos a nuestra juventud respecto a lo que realmente dice la palabra del Señor? ¿Cómo interpretan ellos esta palabra? Hermano, me dijo, eso crea mucho contubernio en las iglesias. ¿Qué me dice con eso? Que crea muchos problemas, muchas dificultades. Pero vemos aquí la palabra del Señor que nos dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra adúltera. Acotando el tema, existe una sola causa, entonces, por la cual esa persona puede formar otro hogar. Porque Jesús le está diciendo, le dice claramente, cualquiera que repudia a su mujer, y no también el hombre, ¿no es cierto? Cualquier mujer que repudie a su marido, salvo por causa de fornicación. O sea, si yo sorprendo a mi mujer en fornicación,
yo podría darle carta de divorcio. Y si mi mujer me sorprende a mí también. Pero hay otro caso, de otra autoridad, que me dijo, pero eso es para los solteros, fornicación es para los solteros. No es así. Jesús aquí no está hablándole a los solteros, está hablando de los casados. ¿Sí? Y antiguamente, la palabra fornicación significaba pornea. Y pornea significaba adulterio. ¿Me entiende? Por lo tanto, aquí está hablando Jesús no a los solteros, ni tampoco está hablando de que esta fornicación es antes del matrimonio, no. La fornicación es antes del matrimonio, en el matrimonio y después del matrimonio. Así es simple. Así lo dice la Biblia. Fornicación antiguamente era pornea, era el término. Y pornea significa fornicación, adulterio, actos ilícitos, inmoralidades. Usted piensa, hermano, hermana, que Dios va a permitir que una persona inocente, que no ha tenido ninguna responsabilidad en la resolución que tomó una de las parejas, sea el hombre o la mujer, en abandonarla, formar otro hogar, tener otra familia, tener otros hijos, va a permitir de que ese hombre o esa mujer quede allí en la indefensión, siendo castigada, censurada, enjuiciada por los hombres. No, imposible. Y lo digo con mucho conocimiento de causa. Perdónenme a lo mejor mi atrevimiento en esto. Por eso que las escrituras hay que leerlas y los textos leerlo y explicarlo conforme al contexto. Porque ya lo dije, de lo contrario entramos en un pretexto. Jesús aquí está hablando de la fornicación. Y mire, esta misma palabra se la llevé a un varón, que obviamente tampoco lo voy a señalar, pero me dijo, cuando yo le leí esta palabra, me dijo, pero hermano, eso lo dicen los hombres. ¿Me entiende? Eso lo dicen los hombres, porque yo la leí aquí. Dice, claro, aunque el divorcio es una tragedia, la infidelidad conyugal es un pecado tan cruel contra el cónyuge. Es un pecado, es un delito, es una falta contra uno de los cónyuges. Tan cruel contra el cónyuge que Cristo declara que la persona inocente tiene derecho a terminar el matrimonio mediante un divorcio basado en el adulterio. ¿Me entiende? Basado en el adulterio. Esa mujer adulteró. Por eso el hombre permitió que se fuera. ¿Sí? Y dice el versículo 9, prácticamente, y queda en libertad de casarse con otro creyente. Y Pablo señala que también un matrimonio pudiera disolverse por el abandono de un cónyuge incrédulo. Ese es otro caso. Además, indica que en tales casos no es pecado que el creyente se vuelva a casar. Biblia de Estudios, Vida Plena, Reina Valero, 1960.
página 1317, capítulo 19, versículo 9. Busque usted en las literaturas para que no crea que yo seguramente he leído esto solamente. No. Fue un tiempo larguísimo que estuve buscando, escudriñando. ¿Y por qué lo hice, hermanos? Porque me he dado cuenta que en muchas de nuestras iglesias hay personas que están atadas de mano y que no pueden hacer nada y están allí en el sufrimiento. Como decía delante, llevan ese karma por vida. Incluso lo que es más en Génesis, si mal no recuerdo, y también me lo dijo un hermano, y le voy a decir que fue un pastor que me lo señaló. Hermano, en este caso tendría que esperar a que a lo mejor falleciera la otra persona, o falleciera el cónyuge que tiene esa persona, y usted se puede casar, o ella se puede casar. No podría casar, porque esa es una tierra inmunda. Eso ya fue. Eso ya pasó, eso ya no es culpa del que quedó solo. Yo no podría, o esa mujer no podría casarse nuevamente con su marido, porque esa tierra no es deseable, lo dice la palabra del Señor. Ahora, mis hermanos, me he tomado la libertad y he pedido al Señor, como decía delante, no hacerme sabio en mi propia opinión. Dice la palabra del Señor de que el Evangelio es predicado por testimonio. Y este es mi testimonio. Yo le pregunto a usted, si a usted lo abandona, me voy a referir a las hermanas. Si usted lo abandona a su esposo, él se casa con otra mujer, forma un nuevo hogar, previo de haber fornicado, como dice la palabra del Señor, como lo dice Jesús. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y queda sola, como decía, con 3 o 4 hijos, ¿quién le alimenta a sus hijos? ¿Por cuántos años usted va a tener que llevar ese karma, ese problema, ese dolor, esa angustia? Y yo, como hermano, que me considero un cristiano y abrazando la cruz de que nuestro Señor Jesucristo murió por amor, la voy a mirar por sobre el hombro y la voy a mantener allí sin darle ninguna oportunidad, porque ella injustamente fue abandonada por un hombre. Y esa misma pregunta va también para el hombre. Si su mujer lo abandona y se casa con otro, obviamente fornica con otro, comete adulterio, y usted se mantiene fiel al Señor, ¿por qué tiene que ser sancionado? ¿Porque formó otro hogar? ¿Y quién somos nosotros, hermanos? Nosotros tenemos que leer las Escrituras, interpretarlas, escudriñarlas, entregarlas, y no transformarnos en jueces. Aunque este no es el tema, pero también la palabra del Señor lo dice, que los adúlteros los juzgará Dios.
no el hombre, Dios. Para mi Señor que vive sea toda honra y gloria de ahora y para siempre. Amén.